Dios te bendiga. Nos sentimos agradecidos a Dios que tú estés con nosotros hoy y te recordamos que nuestro tema en este día es el rechazo actual de Israel. Quédate con nosotros. Eso. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús.
Gloria al Señor. De nuevo te saludamos, mi amado hermano, mi amado amigo, que te conectas en esta hora para juntos adorar a Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el único Dios digno de honra, de gloria y de alabanza. Pero quizás lo va a hacer de maneras diferidas. Hay muchos hermanos y amigos que por diversas razones no pueden estar cuando estamos en vivo, pero pueden vernos y pueden gozarse en la adoración y en la alabanza al único que la merece. Ese único es Jehová, Dios de los ejércitos. Y te recordamos que el tema de hoy, de nuevo, es el rechazo actual de Israel. Quizás recuerde lo que hablamos el domingo pasado y la pregunta que hacíamos. Hoy estamos tratando un tema que es la continuación de lo que la Biblia dice con respecto a Israel. Y te invitamos a adorar al Señor, a dejar que el fluir de la presencia del Espíritu Santo se manifieste en tu vida, en los que te rodean, en tu familia, en los que están allí al lado tuyo. Quizás no estás con nadie, pero estás con el Señor y estás unido en la familia Reconciliación. Te damos la bienvenida y deseamos que Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre, qué bueno es alabarte, nuestro buen Dios. Qué bueno es alabarte, Jehová, Dios de los ejércitos. Qué bueno es exaltar tu nombre, porque solo tú mereces la gloria y mereces la alabanza. Y a eso es que hemos venido en esta hora, Señor, a rendirte adoración, a rendirte alabanza, a bendecir tu nombre. Enséñanos a adorarte, a alabarte, a bendecirte. Y permite, Señor, que esto no sea solo de un momento. Y te ruego, oh Dios, cada uno de los que nos están en esta hora, estamos nuestros hermanos en la familia, puedan experimentar la realidad de la presencia tuya, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, en Jesús. Amén y amén. Paz y gozo en el Señor. Justicia, paz y gozo en el Señor es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Señor. Justicia, paz y gozo en el Señor es el reino de Dios. Hoy tú puedes formar parte del reino. Hoy tú puedes formar parte del reino. Hoy tú puedes formar parte del reino. Ven ahora mismo. Hay paz en el reino. Justicia, paz y gozo en el Señor es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Señor. Justicia, paz y gozo en el Señor es el reino de Dios. Hoy tú puedes formar parte del reino. Hoy tú puedes formar parte del reino. Hoy tú puedes formar parte del reino. Ven ahora mismo. Hay paz en el reino. Mucha paz en el reino. Hay paz en el reino. Ven ahora mismo. Ciudadano del reino. Ciudadano del reino. Ciudadano del reino. Del reino de mi Cristo. Si tú quieres formar parte del reino. Si tú quieres formar parte del reino. Si tú quieres formar parte del reino.
Justicia, paz y gozo en el Señor es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Señor. Justicia, paz y gozo en el Señor es el reino de Dios. Hoy tú puedes formar parte del reino. Hoy tú puedes formar parte del reino. Hoy tú puedes formar parte del reino. Ven ahora mismo. Hay paz en el reino. Mucha paz en el reino. Hay paz en el reino. Ven ahora mismo. Soy ciudadano del reino. Soy ciudadano del reino. Soy ciudadano del reino. Del reino de mi Cristo. Si tú quieres formar parte del reino. Si tú quieres formar parte del reino. Si tú quieres formar parte del reino. Acepta hoy a Cristo. Si tú quieres formar parte del reino. Si tú quieres formar parte del reino. Si tú quieres formar parte del reino. Acepta hoy a Cristo. Gloria al Señor. Alabamos al Señor por esa tremenda alabanza que es un mensaje para ti, mi amigo. Si tú quieres ser parte del reino de Dios, pon tu confianza en Jesucristo. Es la única manera, no hay otra. Vamos a leer la Biblia, mis amados hermanos y amigos. Yo quiero invitarles al libro del profeta Isaías. Yo en lo personal estoy en estas últimas semanas estudiando el libro del profeta Isaías. Yo les invito a que usted, de manera muy personal, en su tiempo devocional, en su tiempo de estudio de la Biblia, usted estudie el profeta Isaías. Hay mucho, pero vamos a leer ahí en Isaías 52 los versículos del 7 al 12. Así que Isaías 52, 7 al 12. Como siempre le digo, hágalo de manera audible, léalo con su familia, que ahí donde usted está, no importa el lugar donde usted esté, Dios está con usted y usted tiene la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a leerla y vamos a leerla juntos. Dice la Biblia en Isaías capítulo 52, versículos del 7 al 12. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Amén. Vamos a orar al Señor dándole gracias por la bendición de tener su palabra y este mensaje, ¿verdad? Y vamos también a dar gracias y orar por aquellos que durante este mes han celebrado un año más de vida. Hoy es el último domingo del mes y siempre recordamos y nos gusta recordar y darle gracias al Señor. Es decir, que si tú has celebrado un año más de vida en este mes, es hacia ti que estamos pidiendo la bendición de Dios y dándole gracias. Dale gracias allí al Señor porque te ha regalado un año más de vida para gloria del nombre del Señor, para servirle, para adorarle, para hacer para la alabanza de su gloria. Oramos al Señor. Padre, te alabamos una vez más, Señor, y te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te exaltamos, Señor, porque solo tú mereces esa alabanza. Y nuestro corazón se regocija en tu presencia en esta hora, en la familia Reconciliación, en la familia de la fe, más allá de las fronteras, más allá de los países, más allá, Señor, de las paredes, unidos en un mismo sentir delante de ti, Jehová. Te alabamos, oh Dios, y queremos pedir tu bendición, Señor, para aquellos que han celebrado en este mes
un año más de vida, Señor. Queremos que tú les bendigas y cada día que les regales sea un día para que tu nombre sea exaltado a través de sus vidas. Bendícele, Señor, y guíanos, Señor, en esta hora. Permite que tu palabra, que es la que es el mensaje vivo y eficaz, tu Espíritu Santo lo use para hacer la obra y para abrir nuestros entendimientos de tal manera, Señor, que podamos glorificarte. En el bendito nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de
Gloria al Señor. Bien, nuestro tema de hoy es el rechazo actual de Israel. Como decíamos en el culto pasado, decíamos que los capítulos 9, 10 y 11 de la carta del apóstol Pablo a los romanos se dedican de manera especial a Israel. Y vimos en capítulo 9 cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de las bendiciones pasadas, de los atributos de Dios manifestados en el pueblo escogido en Israel. Y en el capítulo que vamos a ver hoy, ténganlo en su Biblia, léanlo en su Biblia, síganlo en su Biblia y como siempre les digo, créanle a la Biblia, no me crean a mí, créan a la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver en este capítulo número 10 de Romanos el rechazo actual de Israel. El apóstol Pablo deja el tema de la sabiduría, de la soberanía de Dios en el capítulo 9 de Romanos y procede o comienza a hablar de la responsabilidad humana. Este capítulo 10 es la continuación de la idea del tema de la justicia que aparece en los versículos 30 al 33 del capítulo 9 de Romanos. Y habla aquí del rechazo actual de Israel. Y en este tema expresa o considera tres aspectos del rechazo actual de Israel. El primero es las razones de su rechazo. Y está allí en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 13. Cualquiera podría pensar que Israel como nación habría estado preparada con ansias para la venida de su Mesías, para recibirlo con gozo. Por siglos, la nación de Israel había conocido los profetas del Antiguo Testamento y había practicado la ley, la cual, como dice Gálatas 3:24, era una nodriza, un ayo para guiarlos a Cristo. Dios había procurado preparar a la nación, a su nación, a Israel, pero cuando Jesucristo vino, lo rechazaron. Así dice Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a los suyos vino, al mundo, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Por supuesto, había un remanente fiel. Y ese remanente fiel estaba esperando la venida del Mesías. Y allí tenemos el caso en Lucas capítulo 2, versículos 25 al 38, de dos personajes, Simeón y Ana, que estaban allí en el templo y ellos recibieron el Mesías allí, que es el bebé, ¿verdad? Pero algo que tenemos que decir con tristeza es que la mayor parte del pueblo escogido de Dios, de Israel, no estaba preparada cuando él vino. ¿Y cómo? ¿Cómo explicamos este evento trágico? Bueno, el apóstol Pablo da varias razones por las cuales Israel rechazó a su Mesías. Y yo quiero que usted busque en su Biblia, allí en Romanos capítulo 10, el versículo 1. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, por Israel es para salvación. Es decir que la primera razón por la que la nación de Israel rechazó al Mesías es porque no sintieron la necesidad de ser salvos. Israel juzgaba que los no judíos, los gentiles, necesitaban la salvación, pero que ellos definitivamente no la necesitaban. Y en varias de las parábolas que el Señor Jesús dijo, señaló esta tremenda actitud equivocada. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, está lo que llamamos la parábola del hijo pródigo. Pero allí está el personaje del hermano mayor, el cual no sentía necesidad absolutamente de ningún tipo. Lo mismo pasa en Lucas 18, 9 al 14. Ahí está la parábola del publicano y el fariseo. Y hay dos ejemplos. El fariseo, dice la Biblia, que oraba consigo mismo. A Israel como nación le hubiera gustado una salvación política de Roma, del Imperio Romano, pero no sintió, mis amados hermanos y amigos, la necesidad de una salvación espiritual de su pecado. Y a mí me viene a la mente cuando digo esto y cuando pienso en esto, que muchas veces como Israel, nosotros los seres humanos solamente nos interesamos en
entre comillas, buscar de Dios cuando tenemos un problema, cuando viene una pandemia, cuando viene un desastre natural, pero solamente buscando la solución al problema del momento y no buscando la solución, mis amados hermanos y amigos, al verdadero problema, la salvación espiritual del pecado. Lo mismo le sucedió a Israel. Además, dice el apóstol Pablo que eran celosos, pero no en el buen sentido de la palabra, por Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Lo buscamos allí, lo leemos. Romanos 10:2. Dice de esta manera: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 10:2. Eran celosos por Dios. Desde que Israel como nación regresó de la cautividad babilónica a su tierra, la nación se curó de la idolatría. Solamente en el templo y en la sinagoga se adoraba al Dios verdadero y se servía al Dios verdadero. Y solo la ley de Dios es la que se enseñaba. Y eran tan celosos los judíos de la ley de Dios que llegaron a mejorar la ley de Dios y le añadieron sus propias tradiciones, haciéndolas iguales a la ley. Y Pablo mismo fue celoso de la ley, él lo dice, y de las tradiciones de la ley. Pero el celo de la nación de Israel no estaba basado en conocimiento, era calor sin luz. Lamentablemente, muchas personas religiosas hoy día cometen el mismo error. Permita Dios que tú no seas uno de estos. Pero escucha, muchas personas hoy piensan que sus buenas obras, sus obras religiosas, sus ritos, sus tradiciones las pueden salvar, cuando en realidad son esas prácticas las que impiden que sean salvos. Es cierto que muchas de estas personas son sinceras y son devotas, pero déjame decirte algo, ni la sinceridad ni la devoción nunca han salvado ni salvarán a nadie. Dice la Biblia en la propia carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 20, de esta manera: ya que por las obras de la ley, escucha, ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, delante de Dios. Otra cosa que Pablo expresa, y lo expresa en el versículo 3, la nación de Israel era una nación orgullosa y se creía muy justo. Mira lo que dice el versículo 3 de Romanos 10. Dice de esta manera: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Israel ignoraba la justicia de Dios, no porque nunca se le había hablado, sino porque se negaba a aprender. Hay ignorancia que viene por falta de oportunidad. Pero la nación de Israel había tenido muchas oportunidades de ser salva. En su caso, era una ignorancia nacida de la arrogancia, de una obstinada resistencia a la verdad. No se sometieron a Dios. Estaban orgullosos de sus propias buenas obras, de su propia justicia religiosa, y no reconocieron sus pecados ni confiaron en el Salvador. El apóstol Pablo había cometido el mismo error antes de conocer al Señor Jesucristo. Él lo explica muy bien en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Además, dice el apóstol Pablo que entendieron mal su propia ley. Y yo te voy a invitar a leer los versículos del 4 al 13 de Romanos 10. Romanos 10, 4 al 13. Leemos: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo en la religión judía señalaba hacia la venida del Mesías, pero ellos entendieron mal su propia ley. Los sacrificios, el sacerdocio, el servicio en el templo, la festividad religiosa, los pactos, todo señalaba la venida del Mesías. Pero en vez de permitirle a la ley llevarlos a Cristo, como dice Gálatas 3:24, adoraron su ley y rechazaron a Cristo. La ley era solo un logo, un letrero que indicaba el camino, pero jamás podía llevar a nadie, ni puede llevar a nadie al destino. La ley no puede dar justicia, solo puede guiar al pecador al Salvador, que es Jesucristo, que es el que puede dar la justicia. Cristo, como dice el pasaje, es el fin de la ley, en el sentido de que por la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo se puso fin al ministerio de la ley para aquellos que creen en Cristo Jesús. La ley ha terminado en lo concerniente a los creyentes. La justicia de la ley hoy se cumple en la vida tuya y mía, mi hermano, por el poder del Espíritu Santo. Eso está en Romanos 8:4. Pero el reinado de la ley ha terminado. Efesios 2:15 lo afirma, Colosenses 2:14. Y dice Romanos 6:14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo citó el Antiguo Testamento para probarle a sus lectores que no entendían ni aún su propia ley. Y comenzó yendo a Levítico, capítulo 18, versículo 5, en donde se expresa el propósito de la ley. Quien la obedece, vivirá. Pues la hemos obedecido, podrían argumentar algunos. Entonces Pablo replica, tal vez la han obedecido externamente, pero no la han creído en su corazón. Y enseguida cita otro pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 al 14, y le dio al pasaje un significado espiritual más profundo. El tema del mensaje de Moisés en Deuteronomio 30 es el mandamiento. Y en este término se está refiriendo a las escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios. Moisés argumentó que los judíos no tenían razón para desobedecer la palabra de Dios, porque les había sido explicada claramente y no estaba lejos de ellos. En realidad, Moisés les instó a recibir la palabra de Dios en sus corazones. Eso usted lo puede encontrar en Deuteronomio. Y en Deuteronomio el énfasis se hace en el corazón, en la condición espiritual interna y no en los actos externos de ritos llamado obediencia espiritual. El apóstol Pablo nos dio el significado espiritual de esta amonestación ahí en este pasaje. Y él entendió que el mandamiento y la palabra se referían a Cristo, la palabra de Dios. Así que empleó el vocablo Cristo en lugar de el mandamiento. Y nos dijo que el camino de Dios para la salvación no es difícil ni complicado. ¿Estás escuchando, mi amigo? El camino de Dios para la salvación ni es difícil ni es complicado. No necesitamos ir al cielo para encontrar a Cristo o al mundo de los muertos. Él está cerca de nosotros, está cerca de ti. En otras palabras, el evangelio de Cristo, la palabra de fe, está al alcance de todos. El pecador no necesita hacer obras difíciles para ser salvos. Todo lo que necesita hacer es confiar en Cristo. Y esta misma palabra de fe es la que estaba en los labios de los religiosos judíos del tiempo de Cristo. La misma ley que leían y repetían señalaba a Cristo. Y aquí, en este pasaje que leímos de Romanos 10, el apóstol Pablo cita Isaías 28:16. Por eso quiero que usted estudie Isaías también, igual que lo estoy haciendo yo, para mostrar que la salvación es por la fe. Dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Ya había citado este pasaje antes, el apóstol Pablo en Romanos 9:33. Pero aclara que la salvación es por la fe. Creemos en el corazón, recibimos la justicia de Dios y luego confesamos
a Jesucristo abiertamente y sin vergüenza. El apóstol Pablo usó aquí en este pasaje una cita final tomada de otro libro del Antiguo Testamento, del profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. Léelo después. Para probar que esta salvación se ofrece a todos. Mira lo que dice en el versículo 13 de Romanos 10, citando a Joel 2:32. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya Pablo había probado que no hay diferencia en cuanto a la condenación. Romanos 3:20 al 23 dice que lo mismo es para el judío que para el no judío. Y ahora afirma que no hay diferencia tampoco en cuanto a la salvación. Los judíos no solo carecían de una justicia especial que ellos pensaban alcanzar por medio de la ley y de ser judíos, sino también fueron declarados tan pecadores como los que no eran judíos y que ellos condenaban. Y esta sección completa hace énfasis en una diferencia, en la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de la fe. Y habiendo el apóstol Pablo explicado las razones del rechazo de Israel, pasa ahora a un segundo aspecto en este capítulo 10. Y este segundo aspecto, él lo titula el remedio para su rechazo. Estamos en los versículos 14 al 17 de Romanos 10. ¿Ya tienen la Biblia en la mano? Vamos a leerlo. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El remedio para su rechazo. La única manera en que los judíos incrédulos pueden ser salvos es invocando al Señor Jesucristo. Pero antes que puedan clamar de Jesús, tienen que creer. Y para el judío esto significa, para el israelita, creer que Jesús de Nazaret es verdaderamente el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. También quiere decir creer en su muerte y en su resurrección. Pero para creer tienen que oír la palabra, porque es la palabra la que produce la fe en el corazón del oyente. Lo leímos ahí en Romanos 10, 17. La fe no la produce, la fe en Cristo no la produce la apologética, ni el tratar de probar o el tratar de hablar cosas raras o el tratar de manifestar que se tiene mucho conocimiento de esto, de aquello. Es la Biblia. Por eso vete a la Biblia, cree la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia y comparte la Biblia con aquellos que necesitan a Jesucristo para ser salvos. Porque es la Biblia la que produce fe en el corazón. Recuerda que es fe de Dios. Y esto significa que un mensajero de la palabra de Dios tiene que ser enviado. Y es que el Señor el que envía. Ya el Señor nos ha enviado. El Señor ya te ha enviado. Ay, pero yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo no soy evangelista, no soy, bueno, los nombres modernos estos que hay ahora, apóstol, profeta, etcétera, etcétera, etcétera. No. No es cuestión de esperar un título, sino de haber recibido un llamado. Y ese llamado está allí claramente en la Biblia, de que a medida que vayamos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dar a conocer la palabra de Dios. Y tal vez el apóstol Pablo estaba recordando su propio llamamiento a predicar la palabra de Dios. ¿Lo recuerda? Está en Hechos capítulo 13. Y la cita de Romanos 10, 15 se encuentra en Isaías. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva al Antiguo Testamento para unirlo en el mismo sentir, Isaías 52, 7. Y después nos lleva también ahí a Nahum, capítulo 1, versículo 5. Y esa referencia en Nahum se trata de la destrucción del imperio asirio, odiados enemigos de los judíos. Nínive era una ciudad principal, era una ciudad impía, que 250 años Dios había mandado al profeta Jonás. Y Dios había sido paciente con Nínive, pero ahora iba a derramar su juicio.
Dios es paciente. Dice la Biblia que es lento para la ira y grande en su misericordia. Pero la Biblia dice también que Dios es fuego consumidor. Y estas buenas nuevas eran las que el mensajero trajo a los judíos y también lo que hizo que sus pies fueran tan hermosos, ¿verdad? Isaías usa una declaración que indica un evento futuro. Lo leímos en Isaías 52 cuando leímos la lectura devocional, versículos 7 al 12. Tu Dios reina. El mensajero con pies hermosos anunció que Dios había derrotado a los enemigos de la nación de Israel y que el Mesías reinaba en Jerusalén. Pero el apóstol Pablo usó la cita con una aplicación actual. Los mensajeros del evangelio llevan las buenas nuevas a Israel hoy en día. La paz mencionada aquí es la paz de Romanos 5:1, la paz con Dios. Y la paz que Cristo ha efectuado entre judíos y gentiles al formar la iglesia del Señor. El remedio para el rechazo de Israel es oír la palabra del evangelio y creer en Jesucristo. A mí me llama mucho la atención porque gracias al Señor hay tantos que están ocupados en que el mensaje le llegue a los hijos de Israel, a la nación escogida por Dios. Isaías 53:1 es la próxima cita del apóstol Pablo y prueba que no todo Israel obedecería la palabra de Dios. Y con este versículo, Isaías 53, se inicia un tremendo capítulo, uno de los más maravillosos capítulos mesiánicos del Antiguo Testamento, mi hermano. Por tradición, los judíos eruditos aplican aplican actualmente Isaías 53 a la nación de Israel y no al Mesías. Pero muchos estudiosos rabinos de la antigüedad vieron en capítulo 53 de Isaías el cuadro del Mesías, quien sufrió llevando los pecados de su pueblo. En el tiempo de Isaías la gente no creía la palabra de Dios, no creía en la Biblia, ni la cree hoy. La nación rehusó y se negó a creer, aún viendo los milagros de Jesucristo. Y el juicio vino sobre ellos porque no quisieron creer. Y fíjate que el confiar en Cristo no es solo un asunto de creer, sino también de obedecer. No creer en Cristo, no confiar en Cristo como el Mesías y como el Salvador es desobedecer a Dios. Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos hombres en todo lugar que se arrepientan. Romanos 6:17 iguala el creer con el obedecer, mis hermanos. La verdadera fe no se queda solamente en un concepto abstracto, es algo que toca la voluntad y resulta en una vida cambiada. Mi amado hermano, mi amado amigo, si tú dices, yo creo en Cristo, yo confío en Cristo, Jesús es el Mesías, Él es mi Salvador, etcétera, pero tu vida sigue siendo la misma vida de antes, en acción, en omisión o en pensamientos, vete al Señor ahora mismo, habla con Él y dile: Señor, mi fe está en ti, yo tengo tu Espíritu Santo, por tanto yo tengo que tener una vida transformada, no por mi esfuerzo, no por mis tradiciones, no por mi religión, no por mis prácticas, sino por la obra que tú haces en todo aquel que te recibe a ti, Señor Jesucristo. Aunque este pasaje es de aplicación fundamental en Israel, la nación, también se aplica a todas las almas que no tienen a Cristo. No se puede salvar nadie a menos que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Pero no lo pueden invocarlo a menos que crean en Él. La fe viene por el oír, así que tienen que oír el mensaje. ¿Y cómo van a oír? Bueno, por un mensajero o una mensajera que les lleve el mensaje. Y esto quiere decir que Dios tiene que llamar al mensajero. Y esto tiene que ser enviado. ¿En qué privilegio que tú y yo, mi hermano, somos mensajeros y hemos sido enviados? Por eso dice que tenemos los pies hermosos. Algunos de nosotros compartimos las buenas nuevas en donde estamos, en nuestro medio. Otros están haciéndolo en lugares lejanos, en lugares distantes, están siendo misioneros, han sido enviados. Ese es el verdadero concepto moderno de apóstol, no llamarse apóstol por ser el más viejo en el lugar, ni por tener más iglesias bajo su cuidado, etcétera. No.
es por ser un enviado para proclamar a Cristo, un misionero de Cristo. Y hay 4 razones por lo menos en que la iglesia debe enviar y la iglesia debe, tu iglesia, mi iglesia, todas las iglesias debemos sostener a los que están proclamando las buenas nuevas de salvación. Primero porque hay un mandato de parte de arriba y por todo el mundo, pero también porque hay un clamor de abajo. Recuerden lo que dijo el hombre rico: manda a Lázaro a la casa de mi padre para que le hable. Hay un llamado de afuera: pasa y ayúdanos. Y hay una compulsión de adentro. El amor de Cristo nos constriñe. Por tanto, mis hermanos, el remedio es Jesucristo y es el proclamar a Cristo para que el pueblo de Israel y los que no son del pueblo de Israel puedan también recibir la salvación por la única vía, que es Jesucristo, el Mesías. Y el tercer aspecto, en cuanto a este rechazo actual de la nación de Israel, que Pablo considera aquí en Romanos capítulo 10, está los resultados de su rechazo. Y hay 3 resultados, y cada uno de estos resultados está respaldado con una cita bíblica del Antiguo Testamento. Fíjate allí, resultados del rechazo. El primero está en Romanos 10:18. Dice: pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Estamos viendo Romanos 10:18. Israel es culpable. Alguien podría haber argumentado con Pablo: bueno, ¿y cómo nosotros podemos saber que la nación de Israel ha oído realmente? La respuesta está en el Salmo 19:4, donde se hace hincapié a la revelación de Dios en la creación. Salmo 19, puedes leerlo del 1 al 6. Y a la vez en su palabra, en la Biblia, Salmo 19, del 7 al 11. El libro de la naturaleza y el libro de la revelación, o la Biblia, proclamaron la gloria de Dios. Israel tuvo la ventaja de tener ambos libros, porque él vio la obra de Dios en la naturaleza, en la creación, y recibió la palabra escrita, la Biblia. Pero la nación de Israel oyó, pero no obedeció. Y no nos extraña que el Señor dijera, Jesús tantas veces: el que tiene oídos para oír, que oiga. El segundo resultado de su rechazo está en el versículo 19 y 20, ¿verdad? Dice Romanos 10:19-20, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Qué gracia tan maravillosa. La primera cosa, Israel rechazó, pero el mensaje llegó entonces a los gentiles. Cuando Israel rechazó su Mesías, Dios envió el evangelio a los no judíos para que pudieran ser salvos. Y esto lo había predicho ya Dios en Deuteronomio 32:21. Una razón para que Dios enviara el evangelio a los no judíos fue para provocar a celos, como dice Romanos 10:19, a la nación de Israel. Fue una muestra de gracia, tanto para los judíos como para los no judíos. Y el profeta Isaías también predijo que Dios iba a salvar a los no judíos, iba a dar la oportunidad de salvación. Y a medida que nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, descubrimos que se afirma esta realidad a los judíos primeramente. Ese era el plan de operación. Cristo comenzó su ministerio con los israelitas y él prohibió a los discípulos predicarle a los no judíos o a los samaritanos cuando lo envió en el primer viaje evangelístico, según dice Mateo capítulo 10. Pero después de su resurrección también le mandó que esperaran en Jerusalén y que comenzaran en Jerusalén su ministerio. Pero cuando la nación apedreó a Esteban y la persecución se desató, entonces Dios envió el evangelio a los samaritanos, Hechos capítulo 8, y a los gentiles, Hechos capítulo 10. Los creyentes judíos se sorprendieron cuando el apóstol Pedro fue a los no judíos. Pero el mismo Pedro explicó que fue Dios quien lo envió y que entendía con claridad que tanto los judíos como los no judíos eran salvos en la misma manera. ¿Por qué cosa? Por la fe en Jesucristo. Pero los judíos legalistas se opusieron tanto a las iglesias que provocó lo que dice ahí Hechos capítulo 15, un concilio de iglesia, el primer concilio,
Y la conclusión de Hechos 15 fue que los judíos y los no judíos eran salvos por la fe en Cristo y que un gentil o un no judío no tenía que convertirse en judío antes de llegar a ser salvo por Jesucristo. Y la tercera cosa que trajo allí, el tercer resultado, aparece en el versículo 21 del capítulo 10 de Romanos. Dice: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y esta cita es tomada de Isaías también, Isaías 65:2, todo el día. Y todo el día se refiere al día presente de salvación o al día de la gracia de Dios en el cual estamos viviendo. En la actualidad, mis amados hermanos y amigos, hay muchos israelitas, muchos judíos que se están convirtiendo al Señor. La frase todo el día nos recuerda el ministerio del apóstol Pablo a los judíos en Roma cuando él llegó prisionero. Dice: desde la mañana hasta la tarde les exponía las escrituras y procuraba convencerle de que Jesús era el Mesías. Así dice Hechos 28:23. A través del apóstol Pablo, Dios estaba extendiendo sus brazos de amor a su pueblo desobediente, suspirando por ellos y pidiéndole que regresaran a él. Y déjame decirte algo: el favor de Dios hacia los no judíos, hacia los gentiles, no cambió su amor por los judíos. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios quiere usarnos, a ti y a mí, para compartir tanto con judíos como con no judíos el mensaje del evangelio de Jesucristo. Dios puede usar tus pies y mis pies y nuestros brazos como usó lo del apóstol Pablo. Jesucristo lloró sobre Jerusalén y anheló juntarlo bajo sus alas, bajo sus brazos. Sin embargo, esos brazos fueron extendidos en una cruz donde Cristo voluntariamente murió por los judíos y por los no judíos. Dios, dice 2 de Pedro 3:9, no olvides esto: es benigno y paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y termino en esta hora con una pregunta, y una pregunta que nos va a llevar, Dios mediante, al próximo culto y al próximo capítulo, capítulo 11 de Romanos. ¿Se acabará la paciencia de Dios por Israel? ¿Hay futuro para la nación de Israel? Te invito a que estés con nosotros en el próximo culto, donde estaremos en el capítulo 11 de Romanos. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que este mensaje te haga seguir siendo ese instrumento y ese mensajero de la única esperanza para el hombre, Jesucristo. Y no solamente para el no judío, sino para la nación de Israel, la cual es el pueblo escogido de Dios. Y tú, mi amigo, mi amiga que has estado con nosotros, estarás de manera diferida. Dios te ama, eso es cierto, pero tú necesitas reconocer que eres un pecador o una pecadora delante de Dios. Es fácil en la intimidad que tú te des cuenta de eso. Quizás no te pido que lo hagas delante de mí ni delante de nadie, pero delante de Dios tú sabes que tú necesitas, porque Dios es santo. Y tú, aunque has tenido quizás, a lo mejor eres un religioso, a lo mejor perteneces a una iglesia, eso no es lo importante. Lo importante es, si te has dado cuenta, que necesitas decirle a Dios: yo soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados contra ti. Perdóname. Y confío en Jesucristo, tu Hijo, no solo como el Mesías, sino también como mi Salvador personal. Ven a mi vida, Señor. Sálvame, redime, dame una nueva vida, como tú has prometido a todo aquel que te lo pide y que confía en Jesucristo. Hazlo hoy. Yo te invito en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor.
santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Y Haolam, Baruch Haolam, alaba su nombre, por siempre será. Mi Haolam, Baruch Haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. E Israel dirá. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai era mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai era mi proveedor, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor.